y realmente su reconocimiento fue dentro de su cosmovisión, fue muy, muy extenso para ellos mismos, lo que no comprendió el Estado, ¿no? Que se podría vivir de esta forma, ¿no? Para el Estado lo importante era extraer los recursos naturales, ¿no? Y degradarlos, ¿no? Sin embargo, el reconocimiento de los derechos de los indígenas reforzó la importancia de respetar los derechos colectivos de los pueblos, incluyendo el derecho a la consulta, a la consulta previa, ¿no? A la protesta. Siente un precedente judicial en la jurisprudencia, ¿no? Porque la validez de pericias antropológicas hasta ese momento no se había dado en la legislación peruana. Se ordena también una reparación simbólica para las comunidades de Aguajín y Huampis. La resolución representa una forma de reparación tras años de criminalización y estigmatización. Después tenemos el caso 6, ¿no? La estación 6, que fue paralela al caso de la Curva del Diablo. Esta estación 6 de Petroperú, ubicada en Imacita, provincia de Bagua, fue ocupada por los manifestantes indígenas. Acordémonos que esta estación 6 de Petroperú era muy importante porque necesitaban los indígenas hacerse sentir, ¿no? O sea, hacer notar su protesta. Y es así que en los hechos, 10 policías fueron tomados como rehenes. Dentro de ellos estaba el mayor Bazán. Y al enterarse que, ¿no? Que en paralelo en la curva del diablo murieron 33 personas entre policías e indígenas, secuestran a los policías y es por eso que se da ahí la desaparición del mayor Bazán. Luego tenemos los 20 indígenas acusados fueron procesados por delitos de homicidio calificado, secuestro agravado, motín, arrebato de armas. La duración del juicio fue casi por 12 años. Son procesos judiciales realmente que omitieron, pues, ¿no? La celeridad, el proceso de economía que podríamos tener para llevar un proceso, ¿no? Son partes esenciales de un proceso judicial, ¿no? Finalmente se da la sentencia sobre este caso el 22 de abril del 2021, donde también se absuelven a los acusados por falta de pruebas. La pericia antropológica vuelve a ayudar, que explica, ¿no? La estructura organizadora y todo el actuar del colectivo de los pueblos indígenas. Tenemos también un caso 3, que es el caso del mayor Felipe Bazán. El mayor Felipe Bazán era un jefe de la unidad de la INOES y participa en el operativo y el desalojo de la Curva del Diablo, donde se enfrentan fuerzas del orden y indígenas. Fue visto por última vez durante estos enfrentamientos y desde entonces su paradero es desconocido. Actualmente su padre lo sigue buscando. Por este caso fueron procesados Asterio Pujap y Feliciano Cahuasca. Uno de ellos es el que se echa la culpa, pero acordamos que este indígena usaba bastante la ayahuasca y en su sentido no común de no tener claras las ideas, se echa la culpa y también pagó prisión, pero siendo absuelto, ¿no? Tras una década del proceso, en octubre del 2023, la Sala Penal de Apelaciones de Bagua absolve por unanimidad a los acusados tras considerar que no existían pruebas suficientes para establecer la responsabilidad de desaparición del mayor Bazán. Tenemos un caso 4, ¿no? Que es el proceso judicial contra los altos mandos. Y acá debemos ahondar un poquito más, ¿no? Porque los altos mandos de la policía, ¿no? Por su irresponsabilidad por su responsabilidad en los hechos del Baguazo, que fue uno de los más prolongados, significativos, puesto que las víctimas eran del conflicto ocurrido el 5 de junio de 2009. Teníamos como procesados a los oficiales José Armando Sánchez Farfán, que era director general de la PNP en ese entonces, de la Policía Nacional del Perú, a Luis Elías Marguasa Delgado, que fue jefe también de las operaciones especiales de la Policía Nacional del Perú,
y a Javier Luis Uribe Altamirano, un alto mando involucrado en el operativo. Finalmente también se tiene en el proceso a Luis Enrique El Carpio Sánchez, que era un comandante policial. Estos oficiales estaba a cargo de ellos su participación en el operativo del desalojo de la curva del Diablo, donde resultan 8 indígenas y 16, 8 indígenas fallecidos y 16 heridos. La fiscalía pidió en ese entonces 25 años de prisión para dichos uniformados. El delito era homicidio simple. El proceso se desarrolló, como los casos de los generales, se centró en determinar la responsabilidad de ambos mandos policiales, de la planificación, ejecución. Acordémonos que para de repente iniciar un operativo policial se necesita planificar, se necesita también, tiene que haber una planificación y una ejecución adecuada, ¿no? Para tomar las previsiones del caso, puesto que ya teníamos, había rehenes, ¿no? Eh, También estos policías son absueltos luego de una reparación civil de 1 millón de soles a favor de las víctimas. Los procesamientos penales de la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y el ex jefe de operaciones en ese entonces, Bernabé Cabito Berrocal, por no haber tomado acciones para proteger adecuadamente a la población durante la manifestación. Realmente dejó mucho que desear, ¿no? El actuar de la entonces ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien luego del problema suscitado tuvo que renunciar junto a sus ministros. Bueno, eh, vamos a pasar a la descripción de problemas. Tenemos el cuestionamiento de los decretos legislativos, más que todo los dos decretos que dio el señor presidente Alan García. El decreto legislativo 1090, que es Ley Forestal de Fauna Silvestre, y el decreto legislativo 1064, el acceso a la propiedad de tierras agrícolas. Estos dos decretos lo da a partir de que él firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Vulneran el derecho a la consulta previa, como ya lo habíamos visto, según el artículo 89 de la Constitución y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Alteran el régimen legal de la protección de tierras indígenas. Y también hay una acción inconstitucional. Diversos colectivos de la Asociación Interamericana del Desarrollo de la Selva Peruana y congresistas de oposición promueven acciones de inconstitucionalidad contra estos decretos. Es así que el Tribunal Constitucional también tenía que manifestarse, resultando que el Congreso deroga los dos decretos después del conflicto. El Tribunal Constitucional no llegó a pronunciarse de fondo, o sea, solamente de forma nada más, sobre algunos temas, considerando que habían perdido objeto por su derogación. El informe de la Defensoría del Pueblo fue también muy importante porque emite varios informes señalando la violación de los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la consulta previa. El proceso judicial se da a los líderes indígenas también, los cuales se absuelve, como ya lo hemos visto. Se fortalece la consulta previa a partir de este hecho. Se exige mayor respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Se da cumplimiento a la ley de la consulta previa que está en la ley número 29.785, que regula un ordenamiento jurisdiccional. Podemos ver que se dio el decreto legislativo de 1090, el decreto legislativo 1064. Los grandes actores son Alberto Pizango Ochoa, que fue un líder indígena, que realmente también incurrió en varias faltas. Claro está que defendió su territorio, su etnia, su lengua, defendió para ellos la naturaleza que les había regalado Dios para las próximas generaciones, pero no hubo una buena comunicación con sus indígenas,
para poder evitar esta masacre que pasó en Bagua. Tenemos a Alan García, quien fue el presidente realmente muy atropellador de los derechos constitucionales. Omitió varias, se saltó muchas formas y maneras de poder haber llegado a los indígenas y de repente haberles podido explicar la gran magnitud de este negocio económico y de repente, ¿no? Buscar una solución o llegar a un acuerdo para que de esta forma o de esta manera se pueda llevar a cabo esta extracción de petróleo, ¿no? Yehude Simón Munaro, que fue presidente del Consejo de Ministros en ese entonces, que también tuvo su renuncia a las semanas que pasó el baguazo, que decía que no, que sin embargo que los pueblos indígenas no podían hacer lo que querían, que el Perú no era de ellos, que ellos no se habían comprado esas tierras, que esas tierras eran de todos nosotros y que sin embargo que había la posibilidad de hacer un negocio económico sobre esas tierras como se hicieron con varias minas en el Perú, se podía hacer. También renunció. El, el, el saldo total del baguazo fue 53 detenidos, 23 policías muertos, un policía desaparecido, 2 indígenas muertos. El principio, el presidente, nuestro presente informe académico tiene como objetivo más que todo dilucidar, ¿no? La falta de interpretación de lenguas, de conocimiento de la lengua, de conocimiento de la cultura, de conocimiento de varios puntos que engloban toda esta situación para poder llegar a un pueblo indígena. Realmente los pueblos indígenas eh, lo que buscaban era que protejan sus derechos fundamentales, ¿no? Que se lleve que respeten el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación, que hay un debido proceso, la libertad de expresión, ¿no? Como siempre lo hemos visto que la consulta previa también, ¿no? También defender, ¿no? Sus lenguas, más que todo la lengua jibara, que estas etnias manejaban, Wampis y Awajún. Yo pienso que si de repente algún miembro si el Estado hubiese puesto de repente énfasis en la lengua, si hubiese podido llegar a buen término con los indígenas, y aunque no hubiésemos llegado a concretar algún negocio económico, se hubiese evitado muchas muertes. Por otro lado, nosotros tenemos que promover en la educación, impartir clases de lengua materna, en la zona de Wampis y Aguajún, sobre todo en la educación inicial y primaria. Capacitar y contratar docentes bilingües que dominen el Aguajún o el Wampis. Desarrollar material educativo, o sea, si tenemos material educativo para las zonas rurales, para el centro, para la costa, sierra del Perú, también debemos tener para estos pueblos indígenas, ¿no? Como son libros, cuentos, cartillas, pero ¿con qué? Con base de esta lengua, o sea, cuidar la lengua de los pueblos Aguajín y Wampis, que es el Jibar. Y de todas maneras ponerla en un